tiempo el cual entendemos que Dios ha preparado para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos tienen necesidad del Señor? Amén. Todo lo que estamos en esta casa y que hemos venido hasta este lugar, tenemos una profunda necesidad del Señor, ¿sí? No hemos venido ni por hombre, ni a ver a hombre, hemos venido a buscar el rostro del Señor. Y la Biblia tan claramente nos enseña que aquel que busca, ¿qué sucede? Dice que halla, dice que encuentra. Por eso que es importante cuando venimos a la casa del Señor, poder volcar nuestros corazones y decirle: Dios, yo tengo muchas necesidades. Una necesidad emocional, una necesidad espiritual, una necesidad tal vez física, y poder creer que Dios va a cubrir toda y cada una de nuestras necesidades. ¿Y por qué no? También atrevernos a decir que Dios tiene poder para hacer milagros, ¿no? Hoy está visitándonos, que no es una visita, es parte de MAPRI, es un hijo de la casa MAPRI, el apóstol Junco. Vamos a pedirle que él pueda pasar a saludarnos. Lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Gloria, amén. Bueno, les saludo con la paz del Señor, amén. Creo que fue muy claro el apóstol cuando decía cuánto necesitan de Dios, amén. Yo soy uno que necesito de Dios. Usted también, creo que sí también, ¿no? Yo creo que si estamos aquí, estamos porque necesitamos del Señor. Y eso es lo que es lindo, saber que cuando necesitamos de alguien, que está la respuesta, que tiene la palabra para nuestra vida, amén. Yo esta noche también quiero dar gracias al Señor por estar hoy aquí en este lugar, porque la verdad estamos trabajando ahí en Maguita Sabio, y estamos también trabajando haciendo la obra del Señor. Estoy muy agradecido al Señor por la bendición que Dios está derramando en aquel lugar para poder seguir haciendo la obra y extendiendo el reino de los cielos, amén. Cuánto se gozan por extender el reino de los cielos, por desanchar las estacas, amén. Estos tiempos Dios está llamando hombres y mujeres valientes, amén, que se atrevan a poner las manos en el arado y no retroceder, sino seguir avanzando, amén. Por eso yo te aliento en esta noche, si ya empezaste a trabajar, si está ahí poniendo la mano, no retrocedas, seguí avanzando, seguí esforzándote, porque atrás tu esfuerzo, atrás tu esmero, Dios te va a bendecir en estos tiempos, amén. Yo creo que Dios nunca deja de responder una oración, amén. Yo creo que estos tiempos Dios está abriendo puertas para los hijos, aunque está pasando crisis, está pasando luchas, pruebas, pero sabemos que no estamos puestos por un reino, por algo del hombre, por algo terrenal, estamos puestos por el Señor, amén. No estamos sustentos nosotros por un gobierno, estamos puestos por el gobierno de los gobiernos, que es el Cristo, el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto cree? Decirle que tenés al lado, tú no estás puesto por la obra de esta tierra, está puesto por la obra del Señor, amén. Así yo quiero dar gracias al Señor, gracias al apóstol, por siempre darme la oportunidad de pasar a saludar, amén. Yo creo que en estos tiempos Dios nos está preparando para aquellos tiempos, así que le mando saludos de parte del ministerio, amén. También salvando, restaurando las almas con Jesucristo, estamos trabajando en Vicente López, también ahí en Escobar, y estamos trabajando en Moreno, estamos ahí muy aproximadamente, oren, ¿no?, por nuestro ministerio, que también estamos para abrir misiones, así que estamos queriendo extender las estacas, estamos trabajando para poder crecer, amén, y seguir avanzando. Yo creo que cuántos de los que están aquí están orando por los ministerios. Son 2 personas. Gloria. ¿Cuántos están orando por nuestro ministerio? Amén. Qué lindo, porque debemos orar uno por los otros, amén. Ese es lo que Dios delega siempre a los hijos, es orar y velar uno por los otros, amén. ¿Saben? Nosotras oraciones, nosotros tenemos intercesión martes, viernes, tenemos los jueves, amén. Y sabe que en nuestras intercesiones están toda la iglesia, no solamente MAPRI, sino muchas iglesias alrededor de Maguita Sabio, de diferentes pastores que conocemos, y siempre lo ponemos en esa intercesión para que Dios siga obrando, Dios siga ministrando, amén. Le manda saludos también mi esposa, quedó en la iglesia, porque hoy tenemos servicio, amén. Y uno tiene que quedar siempre, porque muchas veces, hay un dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen desastre, amén. Pero qué bueno, Dios está ahí obrando. Así que nada más, Dios me lo bendiga y que Dios lo fortalezca. Y vengo a buscar ¿cuánto viene a buscar una palabra? Decía que la palabra tiene vida. La palabra te reconforta, te levanta y te da fuerza, amén. ¿Sabe? Esto es lo que hemos de entender, que una palabra, dice, todo fue hecho por una palabra. ¿Cuánto creen que todo fue por una palabra? Qué importante que nuestra boca tiene poder también para bendecir y maldecir. Ahora la pregunta es, ¿cómo está usando la palabra en estos tiempos?
Estás usando correctamente la palabra. Te estás ejerciendo correctamente como debe hablar como hijo de Dios. Amén. Así que yo te dejo esta bendición. Dios te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Muy bendecido. Gloria a Dios. Bien, hoy quiero compartirle una palabra de parte del Señor. Este mensaje lo he titulado, ¿sí? Hablando específico y fundamentalmente de lo que estaba hablando el apóstol Junco, que es el reino de Dios. Y yo lo he titulado El espíritu del reino de Dios en medio de nosotros. Es algo que por ahí no se le da mucha trascendencia hasta el momento que tenemos una necesidad. Cuando comenzamos a tener una necesidad, uno dice, necesito que Dios haga un milagro. Necesito que Dios tenga una intervención. Cuando hablamos del espíritu del reino de Dios entre nosotros, no podemos pasar por alto que Jesucristo habló del reino de Dios. Sí, habló, hermanos, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Vez pasada, la pastora Marta Segovia nos expresaba, ¿no?, de cómo Jesucristo envió a sus discípulos, ¿no? Y dice la Biblia que cuando los envió con autoridad y los envió con poder, ¿no? Y un poquito que yo pude decirles a ustedes desde este lugar, les decía que la autoridad es el lugar que el Señor le entregó, pero el poder habla de la función. Es la asignación de Dios para con una persona, pero que no puede pasar por alto la función que Dios le ha dado. Uno puede tener un título universitario y decir yo me recibí de tal o cual función, que eso sería la posición de autoridad que tiene. Pero la autoridad se tiene que manifestar a través del poder, y eso implica ¿qué cosa? La función. El ser un buen arquitecto, el ser un buen abogado, da testimonio que lo que ha estudiado, da testimonio que lo que ha estudiado lo comienza a ejercer correctamente. Uno puede decir yo soy un buen papá, una buena mamá, que es la posición de autoridad que la Biblia nos enseña, que nosotros somos la autoridad en la casa. Pero lo que demuestra realmente que yo estoy dando valor a la autoridad que Dios me ha dado es mi función como papá y mi función como mamá. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, Dios también tiene para con su pueblo ese tipo de demanda de que se puede interpretar que cuando uno se introduce en el reino de Dios va a tener un beneficio de parte del Señor, que es ver la manifestación de Dios sacando la depresión, la angustia, la tristeza, el dolor, sacar los ataques demoníacos, los trabajos de brujería, de hechicería, etcétera, ¿no? Pero que también dentro de ese reino de Dios, ¿Dios qué hace? Dios nos empieza a traer demandas. Dice, mira, en el reino de los cielos te vas a tener que manejar de esta manera. Entonces, nosotros a veces venimos a la casa del Señor a demandarle a Dios, ¿no? Señor, yo quiero que usted me bendiga, yo quiero que usted, Señor, me sane, yo quiero que usted cambie a la suegra, no sé, quiero que haga un milagro con mi señora, que haga un milagro con mi esposo, dicen las hermanas. Otros dicen, yo quiero que haga un milagro en mi trabajo y que me aumente en el trabajo. Y resulta que su jefe también está orando por usted para que usted trabaje más, ¿no? Entonces hay una demanda en el reino de Dios. Cuando yo voy a la Biblia, acompáñeme por favor, y allí quiero hacer un poquito de énfasis. Yo el otro día le tiré así a vuelo de pájaro, algo que el Señor me estuvo ministrando. Libro de Mateo 8:5 dice que entrando Jesús en Capernaum, ¿no? Tuvo un ingreso allí a la ciudad de Capernaum y vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjense que en el versículo 6, él dice que se acerca, o en el 5, vino a él un centurión y dice que le rogó. Podemos decir que vino a presentar una oración, una petición,
porque reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que en Jesucristo tenía poder y tenía autoridad. Cuando uno va al médico es porque entiende que el médico estudió para ser médico. No es que usted va al médico y usted le dice al médico lo que le tiene que dar para tomar. Creo que el que sabe es el médico, si no quédese en su casa, ¿no le parece a usted? Cuando usted va al médico es porque el médico va a saber darle la receta correcta para que usted tome ese antibiótico y usted pueda mejorar si tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, cuando uno se acerca al reino de Dios para pedir el favor del cielo, Dios te dice, listo, yo voy a hacer algo en favor de tu vida. Y dice que le rogó por su criado, le suplicó por su criado, que estaba gravemente atormentado, pero también dice que estaba paralítico. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ya había captado la atención de Jesús, ya había captado de que Jesucristo pudiera ir a la casa. Respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. No necesitó que Jesús fuera a su casa, solamente le dijo, Señor, solo te pido que digas la palabra. ¿Y qué es lo que le pone como ejemplo? El lugar que él tenía, la posición que él tenía. Le dijo, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy un hombre que hago caso, que me someto a las autoridades que están por encima mío, y yo al hacer caso sé que también le puedo dar órdenes a los que están debajo mío. Entonces yo vengo y me pongo bajo tu autoridad porque sé que vos tenés autoridad para sanar a mi criado. Dice que eso hizo que resaltara a Jesucristo al centurión y dijera que en todo Israel había visto tanta fe. Usted fíjense que el hombre demuestra que tenía fe a través de qué cosa, de una obra. Él decía, mirá, yo te digo que estoy creyendo que vos tenés poder y te pongo como ejemplo esto. Te pongo como ejemplo que yo soy obediente y como creo en la obediencia yo tengo resultados en aquellos a los cuales hoy se están sujetando. Fíjense que si uno hace una comparación bíblica, cuando yo voy al antiguo pacto y me encuentro en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vamos a ver si podemos hacer un paralelismo allí. El libro de Primera de Reyes, acá vemos cómo se produce un tremendo milagro de parte de Dios. El libro de Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, ahí está. En el capítulo 5 aparece en escena un hombre llamado Naamán, que era general del ejército de Siria, un hombre que era extremadamente valeroso, un hombre que se sujetaba al rey de Siria, pero que dice la Biblia que tenía una enfermedad y se llamaba lepra. La Biblia nos enseña que una de las hebreas que había sido capturada, allí estaba como sirviente en la casa de Naamán, le dijo allí a su señora, si mi señor iría al profeta para que ore por él oraría y su lepra sería quitada, sería sana. Entonces el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel para que sanara de su lepra o de la lepra allí a Naamán. Dice la Biblia que allí medio hubo una disputa, medio que se enoja al rey de Siria, pero la Sagrada Escritura nos enseña que el profeta Eliseo se entera que allí estaba con una necesidad Naamán.
Entonces, dice la Biblia, al versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey. Fíjense que constantemente habla de reinado, de gobierno, de personas que se manejan a través de carta, de sujeción, de una expresión de palabras, de una expresión escrita, con el fin de habilitar personas para poder llegar y lograr alcanzar aquel cometido, que en este caso era que pudiera ser sano. Dice la Biblia que el profeta le envía a decir: porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí, hablando de Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. ¿Quién le dice eso a Naamán? Allí al general del ejército de Siria. Y Naamán tiene esta reacción. Dice, y Naamán se fue como enojado. No le dijo al profeta: te doy gracias por haberme soltado una palabra. No, dice que se fue enojado porque el profeta le dijo que tenía que sumergirse 7 veces en el Jordán y que él iba a alcanzar la sanidad. Entonces Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía en mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfad, río de Damasco, dice: ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ello, ¿no seré también limpio? Y dice, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no le harías caso? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra. ¿Escuchó bien? Conforme a la palabra. De la misma manera el centurión le dijo: di la palabra y mi criado será sano. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es decir, quedó sano completamente. Y dice que su piel quedó como la piel de un niño. Fíjense que en uno de los casos, el primer caso, lo que notamos es que había una necesidad física, en el caso del centurión, pero también había una necesidad espiritual, porque dice que estaba grandemente atormentado. En este caso había una necesidad física, que era la lepra, pero también había una necesidad interna espiritual. ¿Cuál es la necesidad? Que el hombre quería hacer las cosas a su manera y que tenía un alto nivel de soberbia, de altivez, que no estaba dispuesto a sujetarse a la palabra, que no estaba dispuesto a hacer caso. Quería el favor de Dios, pero quería que Dios hiciera las cosas como Él se la estaba pidiendo y no como Dios quería hacerla, porque la primera sanidad que Dios quería hacer en este caso con Naamán, era sanarlo de la lepra del corazón, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la autosuficiencia, etcétera, para que luego viniera, ¿qué cosa? La sanidad física. Ahora, notamos que, hermanos, la primera historia bíblica, el centurión, hermanos, le ruega, tiene una actitud de humildad. El más le dice: no vayas a mi casa porque no soy digno. Se reconocía como una persona pecadora. Decía: no, vos sos demasiado santo para ir. Entonces vemos que invoca el favor de Dios y vemos que se pone bajo la autoridad de Cristo y que consigue un tremendo milagro. Pero vemos el segundo caso de una persona que quería alcanzar un milagro, pero no lo podía alcanzar porque su propio pensamiento, sus propias decisiones, sus propias actitudes le impedían alcanzar el milagro. ¿Cuál es la expresión que vemos acá? Porque yo decía, porque yo pensaba que allí saldría el profeta y pondría la mano en la enfermedad, invocaría el nombre de su Dios y yo sería
sano. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros de pensar de una manera, de pensar de otra manera, de creer que Dios va a hacer tal o cual cosa y Dios te dice, yo quiero hacer otra cosa? ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo seamos obedientes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Obediencia, porque cuando hablamos del reino de los cielos, meternos en el reino de los cielos, como el Señor le habló a Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y era necesario introducirnos en la voluntad de Dios, que la Biblia sabe cómo llama la voluntad de Dios: agradable y perfecta. Entonces venimos muchas veces a pedir el favor de Dios, nos introducimos en el reino de Dios, cantamos alabanza, cantamos adoración, invocamos el nombre del Señor, y cuando Dios está a punto de hacer el milagro contigo, Dios se acerca y ahí automáticamente usted y yo le decimos, pero yo quiero que lo hagas de esta manera. Y Dios te dice, ¿por qué no me dejas que yo haga la obra completa? ¿Por qué no me dejas que yo actúe? Yo he entendido que hay un montón de gente, hermano, que Dios tiene el milagro a la puerta. No sé si me entiende lo que le digo. El milagro está a la puerta, pero Dios, hermano, está esperando la decisión del hombre que se deje vencer por Dios y que se puede introducir, hermanos, en el reino de Dios y en los ríos de Dios para que el milagro se complete y podamos ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque, hermanos, ver el reino, yo no me conformo. Yo quiero entrar al reino porque sé que en el reino de Dios, en la autoridad de Dios, hay grandes cosas que Dios va a hacer. Y el centurión es un claro ejemplo de cómo caminar en fe. El centurión es el claro ejemplo de cómo alcanzar el milagro. Y, hermano, es a través de la obediencia, es a través de la sujeción y es a través de qué cosas, del reconocimiento a la autoridad espiritual. Cuando usted sabe, hermanos queridos, que los papás no nos sujetamos a nadie, los papás no le hacemos caso a nadie, habló como adulto, automáticamente hay una manifestación de rebelión dentro de nuestra propia casa y se manifiestan ¿dónde? En nuestros hijos. No hacen caso, se ponen caprichosos, actúan con rebeldía. Usted le dice que tienen que estudiar, no estudian. Usted le dice que tienen que hacer tal cosa, no lo hacen. Entonces Dios en este tiempo lo que está restaurando es la obediencia. Digan conmigo, la obediencia. Cuando hablamos de esa obediencia, mis queridos hermanos, es porque no nos queremos quedar estancados, sino que queremos seguir avanzando para seguir conquistando en el nombre bendito de Jesús. Y eso es lo que le dijo el centurión. Le dijo, yo soy obediente, yo hago caso, y eso me constituye una persona de fe. Porque, hermano, la persona de fe, lo que cree y por lo que pelea es por lo que viene por delante. Entonces, una persona que comienza a caminar en obediencia, una persona que comienza a caminar bajo sujeción y una persona que comienza a caminar bajo el consejo del cielo, ¿qué es lo que sucede? Es porque está creyendo al cielo, es porque el cielo sabe que va a ser algo grande. Entonces yo comienzo a caminar ya no por vista sino por fe, sabiendo que esta obediencia y lo que estoy transitando me va a llevar a alcanzar cosas grandes. Ya no predico por una cuestión de aplauso, no predico por una cuestión de multitudes, no predico porque estoy esperando el reconocimiento de los hombres, sino que estoy predicando porque Dios me mandó a predicar y entiendo que en la obediencia está la bendición del Señor. En la obediencia está la libertad del Señor. Y es lo que le pasó a Naamán. Por momento el hombre se enoja. Tócalo a tu hermano, decirle, tené cuidado con el enojo, decirle. ¿Ya se lo dijo? ¿Sí? ¿Sabe por qué tenemos que tener cuidado con el enojo? Porque el enojo nos aleja del milagro. El enojo nos aleja de la palabra. El enojo nos aleja del milagro que Dios quiere hacer. Hermano, Dios va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. El tema es que usted y yo estamos frenando el milagro. Porque para Dios es lo mismo sanarlo hoy o sanarlo de acá a 10 años. Lo único que se queda detenido es usted.
Para Dios es lo mismo hoy enriquecerlo o de acá a 10 años. A Dios no lo cambia, va a seguir siendo Dios. Pero yo creo que a usted sí le conviene que Dios lo prospere. Si usted tiene un problema en el hogar, a usted le conviene que Dios lo resuelva o que le ayude a resolver hoy, no de acá a 10 años. Pero también tenemos que entender que para que vengan los cambios en el hogar, en la familia, yo tengo que tener el corazón correcto, porque lo que le sucede a Naamán, comparando o haciendo un paralelismo allí con el general del ejército, ¿sí? Perdón, con Naamán y con el centurión, es que uno tenía una actitud de humildad y de sujeción y el otro tenía una actitud de soberbia, que no quería sujetarse a nadie. Porque, hermanos, la persona que tiene tendencia a enojarse es porque cree que lo que está diciendo y cómo se está moviendo, cree que es la única verdad. No, yo creo que esto es así, pero escuchá que te queremos. No, Dios tiene que hacer esto, pero escuchá un cachito. Porque si te seguís deteniendo, ya no tenés 20 años o 17 o 15 años como para decir, bueno, espero unos 10 años más. Ya cuando usted pasa cierta edad, hermano, ya está la cuenta regresiva, no sé si me entiende. Claro, cuando uno tenía 30, dice, bueno, pero ya cuando llega como yo a los 51 años, es como que te quedas un poco pensando, ¿no? Diciendo, a ver, entre liberar a una persona y estar 2 o 3 días liberándolo, esperemos, oremos, a ver qué Dios nos muestra para ver cómo lo liberamos rápido, ¿no? Porque fueron 3 días que yo invertí, cada vez se me va achicando más la edad, no sé si me entienden lo que le diga, la edad para envejecerme, ¿no? Entonces, qué importante en este tiempo es que la iglesia entienda que si yo camino, si yo me esfuerzo, si yo estoy dispuesto a hacer caso, es porque me interesa no perderme nada de lo que Dios tiene para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice, acompáñenme por favor al libro de Hebreos. La vez pasada hablábamos un poquitito con los pastores sobre este pasaje bíblico. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En la Nueva Versión Internacional dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Dice, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan con su tarea. Es decir, que le podamos dar conducción, dirección, enseñanza, educación, con el fin de que les puedan obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no le trae ningún provecho. Es decir, en vez de que el pastor, el líder, nuestros dirigentes estemos allí renegando diciendo, ya es la número 22 que te voy diciendo, sumergite en el Jordán. No, el agua está sucia. Hace caso para que Dios te sane. No, lo que pasa es que todavía estoy esperando la revelación del cielo. Estoy ayunando y estoy orando para ver si perdono al que me dañó. Estoy orando y ayunando para ver si voy y le pido perdón. Estoy orando y estoy ayunando. Hermano, cuando a mí Dios me llamó, ¿saben para qué ayuné yo? Yo no ayuné para que Dios me use. Yo ayuné para que Dios me libere. Porque me di cuenta que el único rebelde que no quería obedecer a Dios era yo. Entonces, Señor, acá estoy para servirte, pero voy a ayunar porque entiendo que hay áreas de mi vida que están mal. Que tengo que cambiar esto, que tengo que cambiar aquello, porque si yo ayuno para que Dios me use poderosamente, hermanos, lo primero que tengo que entender que ayuno significa abstenerse de alimento, es sujetar mi naturaleza, sujetar mi mente, sujetar mis emociones y mis sentimientos y llevarlos a la obediencia en Cristo Jesús.
y entender que el ayuno sin oración es hacer dieta o pasar hambre. O los ayunos intermitentes como hoy tantos están hablando, ¿no? Pero el ayuno con oración es para rendirme delante de Dios, para que Dios me dé dirección. Y al primero que me tengo que mirar en el ayuno soy yo, no tengo que mirar al otro. Para que yo pueda ser libre y para que yo pueda ejercer aquello por lo cual Dios me está llamando. No es lo que yo tampoco quiero hacer. Entonces lo que notamos es que Naamán pide el favor a Dios, pero no se quiere sujetar bajo la autoridad de Dios, que en este caso representaba al profeta, sino que él se va enojado. El enojo hace que nosotros salgamos de la autoridad espiritual, que es aquella autoridad lo que nos va a bendecir. Hay personas que me dicen, yo estoy en desacuerdo, hermano, yo estoy en desacuerdo con un montón de gente, pero aún y todo, estando en desacuerdo, yo respeto a las autoridades. No sé si me entienden lo que le digo. Yo estoy en desacuerdo, pero yo no critico a las autoridades. Entonces, una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es levantarme en contra de la autoridad. ¿Qué significa levantarme en contra de la autoridad? Cuando mi corazón se enoja, cuando mi corazón se carga, cuando mi corazón tiene actitudes despectivas, de rechazo, de denigración, de descalificación y se torna, hermanos queridos, no en una cuestión de decir estoy en desacuerdo, sino una cuestión de crítica. Comparte el desacuerdo y buscas aliados de personas que piensen exactamente igual que vos. Pero cuando uno entiende lo que es estar sujeto bajo autoridad, se puede parar uno y dice, ¿sabe qué? Yo estoy en desacuerdo, pero bueno, vamos a hacer caso, por ahí la cosa funciona. Y lo tremendo de todo esto, que ahí en el momento que usted emprendió el acuerdo, es en el momento que usted se da cuenta que en definitiva Dios termina haciendo un milagro sobre su vida y Dios cambia su corazón, porque cambia también su pensamiento. Porque Naamán, luego que fue sanado, automáticamente fue al profeta y le dijo, tengo para darte riqueza, tengo para darte bendición, vení por favor, vení. Nos damos cuenta cómo la persona iba en busca del profeta, porque al haber sido obediente trajo luz sobre su vida, trajo luz a su entendimiento y automáticamente se dio cuenta que Dios trajo sanidad a su corazón, pero también trajo sanidad a su cuerpo. Hay personas que a veces están resistiendo el poder del reino de Dios, están resistiendo y hasta tienen cara de enojo cuando lo están resistiendo, pero en el momento que usted puede llegar a su corazón y comienza a charlar con la persona, te das cuenta que cambia el estado de ánimo, el mal humor, la opresión desaparece y hasta la persona comienza a estar bien internamente y hay una sanidad interna que luego se refleja externamente. ¿Por qué? Porque le abrazó el reino de Dios que está habitando sobre aquella persona que te está ministrando, que te está conduciendo. Ahora, mis queridos hermanos, este libro de Hebreo te dice, hacele caso a tu pastor, porque el fin del consejo que te está dando tu pastor es para que vos tengas una vida mejor, para que tu pastor no reniegue con vos siempre con lo mismo. Y que cuando tenga que orar delante del Señor por tu vida, no tenga que orar, hermano, con una actitud de enojo. Decir, Señor, por favor, hace que descienda fuego del cielo de esta persona. Y si no lo llevaste, lo envío yo para allá, Señor. No. El pastor a veces tiene pena de ver a las personas que al replicar siempre lo mismo, no solamente que pierden el tiempo, sino que están frenando la mano de Dios. No solamente que están perdiendo el tiempo, sino que están frustrando un llamado al ministerio. No solamente que están perdiendo el tiempo sobre sus vidas, mis queridos hermanos, sino que están impidiendo la obra de Dios sobre su vida y el ejercicio de la misma para poder bendecir a otros. Entonces, qué importante es estar bajo el espíritu del reino de Dios para que acontezcan grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hace un tiempo atrás el Señor me habló y me dijo, Alejandro, vienen enfermedades sobre las mujeres. Y fue una palabra que para mí fue muy fuerte. Y mirá que dice, es fuerte y va a traer muerte a la mujer. Y eso a mí me preocupó, hermanos.
Y en estas últimas etapas, desde fin del año pasado hasta este año, un montón de mujeres con cáncer de útero, un montón de mujeres con nódulos en los senos, un montón de mujeres con quíster, un montón de mujeres enfermas, y allí la iglesia está clamando para que Dios frene algo que Él mismo dijo: viene un ataque y la iglesia tiene que estar preparado para enfrentar esa situación. Entonces, qué importante es escuchar a Dios y qué importante es prestar atención cuando Dios nos está hablando, porque cuando Dios nos está hablando y nos está ministrando es porque Dios nos quiere poner en el lugar de esa bendición que el reino de los cielos nos quiere entregar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hagamos caso cuando Dios nos da un consejo. Hagamos caso cuando las autoridades de acá los estamos ministrando y le estamos diciendo: no pierda el tiempo. Hagamos caso y entendamos que Dios gobernando, es decir, si bien nosotros tenemos un país democrático, usted tiene que entender que tenemos una iglesia teocrática, que Dios es el que está gobernando en medio de nosotros. Y usted sabe que, hermanos, Dios gobernando en medio de nosotros, no es que Dios necesita del hombre. El hombre tiene que reconocer que nosotros necesitamos del Señor, que nosotros somos sus servidores y Él es nuestro amo que da conducción. No que el Señor es nuestro servidor y nosotros le vamos a decir lo que Él tiene que hacer. No, por el contrario, Él nos tiene que enseñar por la palabra lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar a tener una vida sana, una vida libre, una vida llena de éxito, de bendición. Y si estás pasando una prueba, poder entender que con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, yo entiendo que los niños pueden ser caprichosos. Entiendo que el adolescente pasa por una etapa de rebeldía. Pero lo que no puedo entender es cuando hay una persona que ya es adulta, que piensa, que razona, que medita, y que en vez de pensar lo correcto, piensa lo incorrecto. En vez de pensar las cosas que pueden llevarla a un crecimiento, piensa en las cosas que va a traer, ¿qué cosa? Destrucción. Entonces, qué bueno en este tiempo que digamos: yo necesito, mi querido Padre, mi querido Señor, poder conocer tu voluntad, poder experimentar que el reino de los cielos, ponerme, sujetarme a esa autoridad, porque yo quiero recibir bendición. No sé usted, pero yo quiero ser bendecido. Quiero que este lugar quede chico, quiero que este lugar se llene de la presencia y de la gloria de Dios, y quiero que en este lugar las almas sigan siendo transformadas, liberadas, restauradas, sanadas, y que podamos ver miles de personas que proceden al arrepentimiento y que no se pierden en el infierno, en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos necesitan del Señor? Díganme en un fuerte amén. Bueno, hagamos caso, hagamos caso y tomemos el ejemplo de este centurión, porque yo soy un hombre sujeto bajo autoridad. Soy un hombre que hago caso. Y usted me dice: apóstol, ¿a usted se le hace fácil? La verdad que no, hermano, no se me hace fácil. No se me hace fácil. Pero voy a la oración y busco al Señor para que Dios me ayude y me fortalezca en aquellas cosas que a mí me cuestan muchísimo hacer caso. Porque entiendo que yo quiero caminar bajo la bendición del Señor. Es decir, hermanos, Adán y Eva siguieron teniendo relación con Dios a pesar de que pecaron. Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, hermanos, Caín siguió teniendo relación con Dios porque hablaba con Dios. Lo que se perdieron fueron los beneficios. Es así. Se perdió el beneficio de estar en el huerto. Se perdió el beneficio de la inocencia. Recién les decía ahí en la oficina, les decía, en un momento determinado Dios le habla y le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es decir, el hombre no tenía que conocer que estaba desnudo, pero conoció porque Satanás le presentó la tentación de comer del fruto que no debían de comer. Y el haber accedido, conocieron algo que Dios no quería que ellos conocieran. Que sí lo conocía Satanás, pero también sí lo conocía Dios. Entonces Satanás lo quería meter en ese conocimiento que luego más tarde le traería consecuencia. Es decir, les quitaría beneficio. Entonces, qué importante es hacer caso
Y qué importante es atrapar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Así que póngase de pie, por favor. Yo creo que usted se va a ir de acá con esta palabra y en su casa va a pasar algo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que usted se va a ir con esta palabra y en su trabajo va a pasar algo en el nombre de Jesús. Yo creo que usted se va a ir con esta palabra y en su familia va a pasar algo en el nombre bendito de Jesús. Yo creo que usted se va a ir con esta palabra y algo va a pasar en su ministerio. Dios va a comenzar a usarlo poderosamente. Alabado sea el nombre bendito de Jesús. Dios va a comenzar a levantarlo con autoridad espiritual, porque el enemigo pretende por todos los medios que actúe, hermanos, el plan del adversario en donde nuestra naturaleza, en nuestro carácter, que nos confronte directamente ahí. Y posiblemente, si usted es una persona que le molesta la injusticia, ¿a dónde lo va a atacar? Ahí, en la injusticia. Si usted es una persona ordenada, ¿a dónde lo va a atacar? En el desorden. Allí le va a querer provocar desorden. Le va a querer provocar injusticia. ¿Para qué? Para desequilibrarlo. Pero poderoso es Dios, que Dios nos ha hablado y que Dios le ha hablado a usted y que me ha hablado a mí. Ocupemos el lugar del centurión. No te muevas, porque ese es el lugar que Dios te ha dado, y vas a ver que en ese lugar vas a alcanzar el milagro. Vas a alcanzar que Dios haga una obra maravillosa en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido Padre, mira esas manos levantadas. Mira, Señor, a tu pueblo. Mira nuestras vidas, Dios, con una profunda necesidad. Hoy venimos delante de tu presencia. Pedimos que tu reino se desate en esta casa, mi Señor. Alabado sea tu nombre, papá querido. Alabado sea tu nombre, Padre de la gloria. Aleluya. Porque yo soy un hombre sujeto bajo autoridad. Y el milagro aconteció. El milagro aconteció. Aleluya. Oh, hay presencia de Dios. Aleluya. Decir a papá, necesito de ti. Decir al Señor, necesito que me transformes, que me cambies, que me ayudes. Oh, aleluya. Tócame, lléname. Aleluya. Si Jesús nadie puede detener. Oh, aleluya. Deja que Dios obre sobre tu vida. Deja que Dios cambie tu corazón. ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir padeciendo? ¿Por qué seguir padeciendo? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué estar en la condición de esa soledad tan grande que te toca vivir? En esta guerra, el que gana, el que se humilla delante de la presencia de Dios. Y no es el hombre, no es que te humillas delante del hombre, no es que se humillaron delante de Jesús, no es que se humillaron delante del profeta, no, se humillaron delante de la presencia de Dios. Siento la gloria del Señor. Lléname. Oh, hay presencia de Dios. La aflicción se irá de tu corazón. La aflicción será de tu vida. La carga emocional será arrancada.
Las dolencias de tu cuerpo serán erradicadas. El fracaso se irá de tu vida. Escucho la palabra. La infelicidad se irá de tu vida. Aleluya. Y comenzarás a ser feliz. Y comenzarás a ser feliz. Aleluya. Porque aunque Naamán se fue enojado, en un momento determinado el hombre escuchó otras palabras, y fueron las palabras de sus siervos, y esas palabras lo hicieron volverse para hacer lo que el profeta le estaba diciendo. Quiero decirte algo de parte del Señor. Tal vez cuando Dios te habló, no quisiste escuchar y te enojaste porque te parecía injusto. Pero el Señor nuevamente envía este mensaje y habla a través de sus siervos, a través de sus escogidos, para decirte: dale, hace caso, porque si haces caso vas a ver el milagro que Dios tiene para con tu vida. Dios está quitando opresiones. Dios está arrancando cargas. Dios está quitando tormentos. Él está haciendo una obra celestial en favor de tu vida. ¿Cuántas veces, papá, usted tiene tantos buenos deseos de darle algo a su hijo, pero el comportamiento de rebeldía, el comportamiento que tiene frente a lo que usted le está diciendo, le desobedece, y usted dice: bueno, todavía no voy a darle aquello que yo he planificado, porque me doy cuenta que todavía está viviendo esta etapa de rebeldía. Pero cuando usted lo ve, siento la gloria. Pero cuando usted lo ve, que esa personita comienza a caminar y se empieza a sujetar y empieza a hacer caso, dice: vení que vamos a ir a comprar aquello sin que él te pida nada. Vas y se lo compras. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que la persona preparó su corazón para esa etapa que estaba señalada para su vida. En estos días ministraba una persona y le decía: ¿cuántas cosas te estás perdiendo por no hacer caso? ¿Cuántas cosas te estás perdiendo? Te estás perdiendo oportunidades, te estás perdiendo bendición, te estás perdiendo propósito, te estás perdiendo que la mano de Dios se extienda en favor de tu vida, porque estás en una actitud de rebeldía, estás en una actitud de no quererse sujetar a nadie. Siento la gloria del Señor, siento la gloria de papá. Dios nos está hablando de esta palabra. Dios te está diciendo no solamente que vas a alcanzar milagro, sino que no vas a perder la autoridad espiritual, me dice Dios. Que porque el centurión en ningún momento perdió su autoridad como centurión, siempre permaneció en su lugar. Significa que la rebeldía te hace perder autoridad, significa que la rebeldía te hace perder poder, significa que la rebeldía te hace perder beneficio. Ahora pero la obediencia te lleva a conquistar grandes y poderosas bendiciones. Y es lo que le pasó a David. David estuvo sujeto a su padre, David estuvo sujeto a Saúl, David estuvo sujeto al Dios Todopoderoso, y todo lo que emprendía David era prosperado porque Dios estaba con él. Aleluya. Nunca se detuvo. David siempre avanzó, siempre conquistó y siempre poseyó aquello que Dios le dijo. Aleluya. Un
Arrodillémonos delante de la mano del Señor y verás cuán grandes milagros Dios hará en favor de tu vida y en favor de mi vida. Recibimos esta palabra y te pedimos que tu reino cada día sea más fuerte en este lugar, Señor, y se desaten grandes milagros, prodigios, señales y maravillas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si le aplaudimos al Señor, le damos a la gloria a Él. Aleluya. Oh, gloria. Gracias, Jesús. Usted no sabe qué poder tiene el perdón. Cuando usted va y pide perdón, no sabe la autoridad que usted recibe. Cuando usted va y pide perdón, usted vuelve a ocupar el lugar que el Señor le ha entregado. Y ahí junto con eso todos los beneficios. Hermanos, el enemigo siempre te va a maquinar la cabeza para que usted no pida perdón, para que usted no sea perdonado. Y si usted no es perdonado, sabe que tampoco tiene legalidad de las manifestaciones de los beneficios del reino de Dios. Pero cuando usted, hermanos, pide perdón, cuando usted da gracias, cuando usted tiene una actitud, hermano, de bendecir a otros, los cielos se abren y Dios lo bendice grande y poderosamente. ¿Cuántos recibieron este mensaje? Díganme en un fuerte amén. Amén, hermano, no pierda más la autoridad de Dios. Dios hoy en este día ha comenzado a desatar milagros en favor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra y me dicen amén? Porque así como el centurión ocupó su lugar, hoy usted ocupa el lugar, y así como el centurión recibió un milagro, usted también lo recibe en el nombre de Jesús. Y si usted se enojó como Naamán, pero luego se arrepintió, también recibe milagros de parte del Señor. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. El día sábado enseñanza de la palabra 19:30 horas, y el día domingo nuevamente culto general a las 19 horas. Bendiciones para sus vidas.